En el episodio de hoy conoceremos cómo fue el nacimiento de un personaje importante de Cuentos de la Cripta, y se titula Litera de Abajo. Esta historia comienza en un circo donde se puede observar que los espectadores asisten para ver a personas con alguna deformidad o característica distinta, llamándolos fenómenos raros o monstruos. Y conocemos a Enoch, un hombre con dos cabezas, que es presentado al público como el mejor espectáculo de la noche. Luego, al terminar el show, el dueño del circo habla con el señor Cicles para que Enoch siempre esté en su jaula al momento de su presentación, y además sabe que se encuentra enfermo y probablemente morirá en cualquier momento. Cicles, sin piedad, descarga su rabia con el inocente Enoch. Luego el doctor Zachary Klein se presenta con Cicles y le comenta que él es su única salvación, porque parece que sus días en el circo están contados. Entonces le propone un trato, ya que posee una inquisición que puede beneficiarlos a ambos, explicándole que hace poco jugó póker con un arqueólogo, y como en ese instante no tenía dinero, le dio a cambio un objeto de valor, y le muestra una momia llamada Miranai. Según la historia, era una niña esclava de Egipto, que enterraron viva a los 16 años, por rechazar las insinuaciones del faraón. Lamentablemente nunca pudo amar ni tener una vida normal, y le propone que la puede presentar en el circo, pero a cambio debe darle el 60% de sus ganancias. Cicles le pregunta por las joyas que tiene la momia y le comenta que no tienen valor, y finalmente acepta el trato. Luego empiezan a exhibir a la momia en el circo y comienzan a repartir las ganancias. Podemos observar que a Enoch le pareció atractiva la momia. En ese momento, una niña se acerca a su jaula y le enseña que abre la cortina donde está la momia, y la niña le obsequia su muñeca y se marcha. Al llegar Cicles le pregunta por qué tiene la muñeca y empieza a burlarse de él, porque se enamoró de una momia y le gustaría tener una familia. De repente, Cicles ve en el piso un periódico, donde lee la noticia de que una valiosa momia egipcia fue robada. Al enterarse de eso, sale inmediatamente a hablar con el doctor para pedirle explicación, y este le comenta que el collar tiene una maldición, ya que el que trate de sacar ese collar se le inutilizará, impidiéndole procrear, es decir, será castrado. Cicles no le cree su historia e intenta quitarle el collar a la momia, y el doctor le comenta que confirmó esa leyenda, porque le había pagado a un hombre para que le quitara el collar, y lo encontró castrado. Impidiendo que le quitara el collar a la momia, Cicles le clava las tijeras al doctor, muriendo inmediatamente. Y al ver lo que hizo para liberarse de culpa, coloca las tijeras en la jaula de Enoch, para que pensaran que él era el culpable. Y finalmente, Cicles logra quitarle el collar a la momia, pero Enoch se enoja porque estaba quitándole su pertenencia a su enamorada, agarrando las tijeras y haciendo cumplir el mito. En ese momento, en el circo, presentan a la momia egipcia, y al ver la tumba los espectadores quedan sorprendidos, porque allí se encontraba Cicles muerto. Un año después, los policías buscan al dueño del circo, y lo llevan a ver algo. Entonces se dirigen a una cueva donde estaba el hombre de dos cabezas muerto, abrazando a la momia, y vemos un niño producto de su amor, y es nuestro guardián de la cripta, es decir, Enoch era su padre y la momia era su madre. Este episodio nos pareció bueno, donde vemos que a veces la ambición hace actuar sin pensar en las consecuencias, ya que Cicles, buscando dinero fácil, le quita el collar a una momia y consigue la muerte, ya que Enoch, enamorado, hace lo imposible para proteger a su amado. Nuestra puntuación es 6.8 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En el impactante episodio de hoy, conoceremos a una mujer que por coincidencia será testigo de un terrible acto, y es titulado Testigo Mudo. Esta historia comienza en la casa de una pareja de esposos, que se encontraba celebrando junto a sus amigos su aniversario de boda. Al culminar la reunión, Susie se dirige al balcón para contemplar la noche, cuando inesperadamente escucha a los vecinos del frente tener una discusión, y el hombre golpea a la mujer en la cabeza con la lámpara, dejándola herida, y finalmente agarra una cuerda y la ahorca, acabando con su existencia. Fue tanto la impresión de Susie que a raíz de eso quedó sin voz. Entonces su marido sale rápidamente a buscar un médico para que la ayude. Inmediatamente llega con el doctor Trask, y para sorpresa de Susie, fue el mismo que acababa de ver cometiendo el crimen. El doctor la revisa y le pide al esposo que le explique lo que sucedió. Él comenta que la dejó como 5 minutos a solas y ella estaba fuera en el balcón, y cuando regresó ya no podía hablar. Trask sale al balcón y se da cuenta que ella vio lo que hizo en su apartamento, y decide inyectarle un sedante y llevarla a la clínica para hacerle una serie de exámenes, dejándola en observación para estudiar su evolución. El esposo no entiende lo que padece su esposa y por qué había que dejarla en la clínica,
El doctor le comenta que su esposa sufrió una horrible experiencia y le recomienda que vaya a su casa a descansar y que regrese mañana. El esposo se va del hospital y en ese momento conocemos que el doctor padece de una afección cardíaca y tener agitación o que haya demasiado ruido o hablar excesivamente le agrava terriblemente. El doctor le comenta a Susie que es el director de la clínica mental y la tiene allí como una paciente que necesita estar allí refugiada para no atentar con la vida de las personas y le inyecta una dosis de medicina. A la mañana siguiente, el esposo de Susie regresa y el doctor le explica que su esposa pasó por un suceso traumático y hay que esperar su recuperación, que puede ser mañana o tardar algunos años. El esposo regresa nuevamente a casa y le cuenta a su hermana lo que le ocurrió a Susie. Pero a ella todo le parece muy extraño, ya que no es posible que en solo 5 minutos una persona pase de estar sana a la locura. Eso nunca sucede así. El esposo se dirige nuevamente a la clínica para saber cómo evoluciona su esposa. Y el doctor le dice que no ha mostrado mejoría y le pide que vuelva a su casa. Y el doctor le notifica a la enfermera que desde ahora controlará sus visitas en persona, ya que puede perturbar el tratamiento de Susie. Al día siguiente, el esposo se dirige al hospital y pide ver a su esposa en persona. El doctor permite la visita y en eso vemos que el esposo empieza a preguntarle a Susie si vio a alguien afuera que conoce y logra descifrar que ella vio al doctor hacer algo que le impresionó y le quitó el habla. En eso, el doctor, al verse casi delatado, entra inesperadamente a la habitación y le inyecta al esposo un sedante y finalmente lo mata. La enfermera se encuentra bañando a Susie cuando en ese instante llega el doctor y le dice de forma silenciosa que la operará, pero que ambos saben que no sobrevivirá. Ella empieza a llorar y dice el nombre de su esposo, dando a entender que recuperó su voz. El doctor busca a Susie a su habitación, ya que la iba a operar, y la libera del chaleco de fuerza, para llevarla al quirófano. Ella, al verse los brazos libres, ataca al doctor, y este empieza a ahorcarla. Pero el doctor le empieza a dar un ataque al corazón, y al buscar su frasco de medicina, se da cuenta de que le faltan las píldoras, y si no las toma enseguida morirá, porque no podrá respirar. Le pide a Susie que llame a la enfermera. Ella le dice que se quedará allí mirándolo, porque merece morir. El doctor se sorprende al escuchar que recuperó su voz. Y finalmente el doctor muere, y Susie se dirige hacia el micrófono y comenta que es la paciente de la habitación 19 y que le ha ocurrido un horrible accidente al doctor Trask y ha muerto. Esta historia nos pareció interesante con un final merecido, porque vemos cómo un hombre, por miedo a ser descubierto por el crimen que cometió, es capaz de hacer pasar a un inocente, como en el caso de Susie, que fue diagnosticada como enferma mental, aislándola de la sociedad. Sin embargo, no contó que el karma jugaría en su contra, muriendo por no tener precaución al llevar sus píldoras. Nuestra puntuación es 7.5 de 10. Y comenta, ¿cuál sería tu puntuación? En el impactante episodio de hoy titulado Teleterror, conoceremos a un presentador que por tener un rating de audiencia alto en su programa, hará cosas inesperadas, sin pensar en las horribles consecuencias. Esta historia comienza con un presentador de televisión llamado Horton Rivers, que entrará a la casa de una mujer que asesinaba a sus víctimas y los enterraba en el sótano, para cobrar sus cheques de seguro social, y pasados 5 años de ese crimen, entrará en vivo a la casa. Corta la cinta policial y se dirige a la casa. En ese momento, detiene la transmisión para ir a comerciales, y Horton llama a su secretaria para preguntarle por el señor que estaba allí. Ella le comenta que fue el psíquico que solicitó. Al finalizar los comerciales, comienza nuevamente el programa y presenta al psíquico con más renombre en el mundo, preguntándole que si la casa Ritter está embrujada, afirmando que es un foso infernal y por ningún dinero del mundo lo haría y no lo recomienda. Pensando que el psíquico está exagerando, desafía su opinión experta y entrará con su camarógrafo Trick a ver qué sucede en la casa. Está claro que en este cuento va a salir algo mal. Finalmente, entran al lugar y observan la casa. Entran a la cocina, al salón de juegos, donde Ada Ritter entretenía a sus huéspedes y tocaba el piano. Luego se dirigen al sótano, donde en un hueco infernal descubrieron la horrible verdad de sus víctimas. Y nuevamente se van a comerciales. Parece que el programa no ha sido tan magnífico, ni ha tenido la atención del televidente, como se lo había imaginado. Y su secretaria le recomienda que debe hacer algo que atraiga la atención del público. De repente, el presentador escucha un sonido extraño y sube a ver qué sucede en la casa. Al regresar al aire, notan que en las cámaras se ve una interferencia, ya que recibieron mucha estática. Y al sentir una gota de agua que cae en la casa,
Orten revisa y al abrir la puerta del baño ve un hombre en la bañera con la garganta cortada, pero al decirle al camarógrafo que viera, él no logró observar nada, e inesperadamente las puertas de la casa empiezan a abrir y cerrar, y en eso nuevamente llega la señal, volviendo al aire. Se puede evidenciar que en la casa hay una vibra extraña, donde se mueve la mesa, las lámparas y empiezan a caerse algunas cosas, como cuadros en la pared, lámparas, y en la puerta se empieza a ver sangre, y los únicos testigos en vivo son el camarógrafo y Orten, que al ver lo que está sucediendo se empiezan a asustar, y le comunica a los televidentes que han presenciado el primer caso de fenómenos registrado en vivo para la televisión, y Orten le pregunta al psíquico qué es lo que han visto. Él menciona que son dos clases de fenómenos, una impresión psíquica y una actividad fantasmal. Los dos son comunes en el mundo de los fenómenos paranormales, y es normal lo que ha ocurrido por los eventos violentos. Y lo que sucede es que una impresión que ha sido grabada en las paredes queda atrapado adentro y ocurre una y otra vez. Y la actividad fantasmal es aquella producida por un espíritu maléfico, que aún está atado a la tierra. De repente se escucha que abren y cierran la puerta, y al tratar de abrirla se encuentra cerrada con llave, y le dice a los del estudio que llamen a las autoridades, pero en eso recibe una llamada indicándole que les ha gustado a los televidentes y que hay que continuar con el programa. En la casa, Orten observa sangre en la alfombra del piso, y al llamar a Tri, lo ve muerto colgado, y la cámara la tenía un hombre que era una de las víctimas. Orten, asustado, sale corriendo pidiendo auxilio, y al querer bajar las escaleras, ve a las víctimas, que había muerto en esa casa. Entonces, angustiado por sobrevivir, pide ayuda a su equipo para que lo salven, pero la secretaria del presentador decidió dejarlo allí, y le comenta que los niveles de audiencia son muy altos, y lo dejarán allí dentro de la casa. Luego vemos a Ritter persiguiéndolo con una sierra eléctrica, y Orten es alcanzado, cayendo por la ventana, quedando muerto y colgado en las afueras de la casa. Esta historia nos pareció buena, con un final aterrador, donde Orten, por querer aumentar los niveles de audiencia en su programa, entra a una casa donde hace 5 años ocurrieron una serie de crímenes, y sin pensar en el peligro que estaba corriendo, entró a descubrir lo que realmente había en esa casa. Y al final toda su ambición de popularidad lo llevó a perder trágicamente su vida. Nuestra puntuación es 8.5 de 10, y comenta cuál sería tu puntuación. En este impactante episodio titulado El guardián de mi hermano, conoceremos a dos hermanos que están unidos por un fuerte lazo de nacimiento. Esta historia comienza con dos hermanos llamados Eddie y Frank. Ellos se encuentran en su auto, y Eddie pisa el acelerador para que Frank maneje con prisa y llegar rápido al lugar. Al salir del auto, nos damos cuenta que son hermanos siameses, que están unidos, y Frank le dice a Eddie que debe aceptar su realidad para poder ser feliz. Se sientan en la barra de un bar. Cuando están allí, Eddie pide un trago, y Frank empieza a leer un libro, cuando en eso conoce a una mujer que estaba sentada en la barra del bar, también leyendo un libro. Lo vieron como coincidencia, y empiezan a conversar. Él le comenta que si la ha visto en otro lugar, porque su cara le parece familiar. Ella dice que tal vez en la sinfonía, pero él no pudo asistir al domingo, ya que no pudo convencer a su hermano, y por eso accedió a venir hoy. Luego empiezan a bailar y allí se da cuenta que los hermanos están unidos. A la mañana siguiente, los hermanos se dirigen al doctor para determinar si pueden separarlos. El doctor le comenta que afortunadamente ambos tienen todos sus órganos y comparten un único torrente sanguíneo, pero sus venas y arterias deben ser removidas y luego localizadas. Pero hoy con el láser y microcirugía existe una posibilidad de 50 y 50. Pero al escuchar esa noticia, uno de los hermanos no está muy de acuerdo porque él tiene el 50% de probabilidad de morir. El doctor le comenta que deben firmar el permiso médico. Eddie, sin pensarlo, firma inmediatamente, pero Frank no está de acuerdo y no firma el permiso. Al estar en casa, vemos que los hermanos hacen todo juntos, como cepillarse, ir al baño, hacer ejercicio, comer juntos, y Frank, tratando de convencer a su hermano, le dice que luego de la operación podrá hacer lo que quiera, solo tiene que firmar. Pero Frank aún lo duda, ya que le da miedo que la operación no salga bien o quedarse solo. En eso Frank recibe una llamada de la chica del bar para disculparse por el comportamiento que tuvo la noche que se conocieron, y le pide que si pueden verse el viernes en la tarde. Frank
se arregla para la cita y le dice a su hermano que debe bañarse antes de salir. Y este le contesta que lo hará si firma el permiso para la operación. Después se dirigen a la sinfonía y luego van a cenar a su casa, ya que Frank preparó la comida y su hermano, para arruinar la cita, empieza a beber para que su hermano también se emborrache. Y Mary, al ver la situación, se despide y se marcha a casa. Pasando los días, Frank y Eddie tienen una cita con Mary, pero Eddie está con una chica de compañía y Mary no aguanta la situación y se aleja de la habitación. Pero a Mary la busca la dama de compañía y le comenta que Eddie le prometió que ya no tendrían que dedicarse a esa profesión si hace que esta noche firme su hermano. Mary regresa nuevamente a la habitación y habla con Frank y le dice qué futuro tendrán si siempre está con su hermano, saliendo nuevamente de la habitación. Los hermanos empiezan a pelear entre ambos y Frank menciona que firmará el permiso del doctor, y cuando iba a firmar entra nuevamente Mary y le dice que no firme porque todo es una trampa, ya que la habían contratado para que lo convenciera, pero realmente se enamoró de él y sí acepta casarse, pero no quiere que se opere porque es riesgoso y no quiere que muera. Eddie agarra un cuchillo y se lo clava a Mary en la espalda y llama a emergencia a pedir ayuda y confiesa que mató a la novia de su hermano. Frank empieza a tomar alcohol y se toma unas píldoras y le menciona que desde que eran niños siempre era el malo y tenía que dar excusas por él, limpiar, disculparse, y eso es mucha responsabilidad, tener que siempre ser el bueno. Y en ese momento Eddie queda inconsciente y Frank agarra el permiso y lo firma, ya que no quiere permanecer unido a un asesino. Eddie, al despertar, se da cuenta que está en el hospital junto a su hermano y de repente recibe la visita de la policía, ya que lo arrestarán por el asesinato de Mary. Este confirma que la mató y Frank inesperadamente le da la noticia que ya son libres porque firmó el permiso del doctor. Y al Eddie saber la verdad y que lo arrestarán, le dice a su hermano que quiere seguir junto a él. Frank le dice que parece un cobarde y vivirá por los dos, y termina coqueteando con la enfermera, tal como lo hacía su hermano. Este relato nos pareció bueno, con un giro inesperado, donde Eddie, por desear estar libre y separado de su hermano, insiste para que finalmente acepte operarse, pero por el egoísmo de ver a su hermano feliz con la mujer que amaba, sin piedad decide acabar con ella, pensando que no iría preso. Sin embargo, no contó que al final su hermano accedió y firmó el permiso para separarse y vivir libre para siempre. Nuestra puntuación es 7 de 10. Y comenta, ¿cuál es tu puntuación? El episodio de hoy se titula El secreto. En esta historia conoceremos a un niño llamado Teodoro, que se encuentra en un orfanato, y lo vemos salir de su habitación, y se dirige silenciosamente a la cocina para comer algo. Y al notar que vienen a la cocina, el niño se esconde bajo la mesa, y escucha cuando la directora, la señorita Huxter, comenta que hay que hacer algo con Teodoro, ya que sobrepasó la edad de la adopción. Joe le pregunta por sus verdaderos padres. Ella le comenta que nunca debe mencionar a sus padres ni su comportamiento. En ese momento, al niño se le cae la manzana, y la directora se da cuenta que estaba bajo la mesa, pensando que estaba espiando, pero él le dice que solamente tenía hambre, y lo envían a su habitación con Joe, para que cierre la puerta con llave. A la mañana siguiente, Joe, asustada, le dice a la directora que Teodoro se escapó por la ventana. Ella le comenta que siempre tiene ese comportamiento, y de repente llega el niño con la ropa llena de lodo, y lo manda a que se la quite y ayude a Joe en la cocina. Luego, vemos a Teodoro ayudar en la cocina, y Joe le comenta que unas personas quieren verlo, y que debe tener un comportamiento adecuado. Finalmente, los señores Colbert ven a Teodoro y comentan que es un niño perfecto. Al niño no le agradó la idea de irse con ellos, pero al final la directora lo convence. Teodoro le pregunta nuevamente por sus verdaderos padres, y ella le menciona que murieron cuando él era un bebé, y finalmente lo adoptan y se lo llevan a su hogar, aunque el niño se ve triste al dejar el orfanato. Al llegar a casa, Teodoro se sorprende de lo grande que es, y la señora Colbert le dice que no debe tocar los objetos, ya que son antiguos, y otros con valor sentimental. Luego lo llevan a su habitación y el niño, sorprendido por la cantidad de juguetes, empieza a jugar, y los Colbert salen y lo encierran con llave. A la mañana siguiente, el mayordomo le lleva a Teodoro el desayuno y se presenta como Tobías, y cualquier cosa que necesite se lo hiciera saber.
y el niño ve extraño que haya rejas en la ventana. Él le menciona que es por medidas de seguridad, ya que coleccionan antigüedad. No lo sé, Rick, parece falso. Luego, los Colbert y Teodoro salen a dar un paseo, preguntando por qué no puede salir de su habitación. La señora le dice que es lo más preciado que tienen y no quiere que se pierda en el bosque, porque Tobías ya está viejo para buscarlo. Al día siguiente, Tobías le lleva el almuerzo y el niño le pregunta que si antes de cenar puede venir un rato para jugar cartas. Y al anochecer, Tobías va a la habitación del niño y empiezan a jugar cartas, divirtiéndose juntos. Pero de repente, el niño empieza a recordar al orfanato y lo feliz que era allí, jugando con sus amigos. Y sorpresivamente, los Colbert le llevan una torta de sorpresa por su supuesto cumpleaños. El sorprendido menciona que no es su cumpleaños y le dice que lo sabía, si no, no sería una sorpresa. Más tarde, Tobías le menciona que tiene mucho tiempo trabajando con ellos y que nunca conoció a sus padres y era un huérfano como él. A Teodoro le agrada que esté allí con él. Al sonar el reloj a las 9 de la noche, el niño escucha que los Colbert están hablando y escucha cuando menciona que ella decide cuándo estará lista nuestra directriz del orfanato. Entran al cuarto del niño, pero se hace el dormido y escuchan que dice que al llegar le contarán su secreto. Luego, el reloj marca las 4 de la mañana y Tobías lo despierta diciéndole que tiene que sacarlo de allí. Y cuando está saliendo, la señora Colbert lo sorprende y le menciona a Tobías que se está llevando su propiedad y que tenían un trato, ya que él quería inmortalidad y esta noche se la darán. Allí el niño se da cuenta que es una vampira. En ese instante, el señor Colbert ataca a Tobías de espalda, mordiéndole el cuello, y el niño sale corriendo de la casa y el perro va tras él. Los Colbert salen de la casa y observan que la luna ya se está ocultando y deben darse prisa para comer su dulce postre. Entonces vuelan para encontrar a Teodoro. El niño continúa huyendo por el bosque, pero el perro y los Colbert logran alcanzarlo. En eso, el niño les comenta que ya sabe lo que le pasó a sus padres y también tiene un secreto que contarles, revelándose así que es un hombre lobo y que quiere comer vampiros y así logra acabar con ellos. A la mañana siguiente, tocan el timbre del orfanato y al abrir la puerta, la directora se da cuenta que es Teodoro y le menciona que regresó a casa y que ya conoce su secreto y ahora algunas cosas cambiarán en este lugar y se convierte en hombre lobo nuevamente. Esta historia nos pareció interesante, con un giro merecido, porque vemos cómo los Colbert pretendían tener a un niño sano y fuerte como Teodoro, para finalmente comérselo y satisfacer sus necesidades. Sin embargo, no contaron que el niño tenía un mejor secreto y terminaría con ellos para acabar finalmente con su maldad. Nuestra puntuación es 7 de 10. Y comenta, ¿cuál sería tu puntuación? Gracias por llegar al final del video. Suscríbete si aún no lo has hecho, para continuar disfrutando de próximos episodios. Hasta la próxima.